Biografía de Carl Gustav Cassel. Biografía. Gustav Cassel nació en la ciudad sueca de Estocolmo el 20 de octubre de 1866. Se graduó en matemáticas de la Universidad de Uppsala y de la Universidad de Estocolmo y empezó como profesor de economía en la Universidad de Estocolmo durante los años 1890. Posteriormente, se fue a estudiar a Alemania y, de 1903 al 1934, fue profesor de economía en la Universidad de Estocolmo. Durante su trabajo como profesor, han pasado varios estudiantes que se han convertido en economistas notables, incluyendo Bertil Ohlin y Gunnar Myrdal. Profesor Cassel llegó a ser muy conocido con su trabajo sobre los problemas monetarios mundiales, problemas sobre los cuales también trabajó John Maynard Keynes, en la Conferencia de Bruselas del 1920 y en el Comité de Finanzas de la Sociedad de Naciones, en 1921, el precursor de las Naciones Unidas, ONU, con los economistas Knut Wicksell y David Davidson. En 1909, fundó la Svenska Handelsskolan, la Escuela de Estocolmo de Economía, aunque no siempre estaba de acuerdo con sus compañeros de la escuela, con profesor Keynes y dos otros economistas. Profesor Cassel, en 1922, firmó un informe de la Comisión para la Reforma de la Moneda, para el gobierno alemán. Profesor Gustav Cassel falleció en la ciudad sueca de Jönköping el 14 de enero de 1945 y parece que sus últimas palabras fueron una moneda global. Principales trabajos y contribuciones. Sus trabajos sobre la relación entre los ahorros y la inversión se reflejaron en The Nature and Necessity of Interest, la naturaleza y la necesidad del interés, en 1903, que avanzó de forma importante el estudio de estas relaciones. Este fue la primera publicación que dio a conocer la Escuela de Estocolmo. En este análisis estableció el nivel de interés como un precio a la espera de consumir, es decir, de retrasar el consumo de hoy a través de los ahorros, que se compensan a través de su precio, que es el nivel de interés, y concluyó que el nivel de interés es la herramienta del mercado para igualar los ahorros y la inversión. Estos estudios desarrolla el trabajo sobre el retraso del consumo y el relacionado nivel de interés de Alfred Marshall y avanzó los estudios de Eugen von Bauer, que se enfocó en el análisis del tiempo de producción de la economía y de los intereses que estos retrasos crean como resultado de la inversión necesaria para financiar el proceso de producción, de inventarios y de trabajo en curso. El trabajo más ambicioso del profesor Cassel fue en 1918, Theoretische Sozialökonomie, que se publicó en inglés en 1923 como The Theory of Social Economy, la teoría de la economía social, donde establece las condiciones del equilibrio general relacionado con la conexión de los distintos mercados, que le vinculó a los estudios de León Walras. Mientras el profesor Walras utilizó los valores y las utilidades de los recursos en su análisis de equilibrio, profesor Cassel basó sus estudios sobre los precios. Estos estudios resultaron en lo que se llama el modelo general de equilibrio llamado el modelo Walras-Cassel-Leontief. También fue innovador en su desarrollo de la teoría de la PPP, que permitió analizar el valor de los distintos productos en los distintos países, teniendo en cuenta los distintos precios, valor de monedas y estructura económica de los distintos países. También estableció el sobreconsumo en la teoría del ciclo de comercio. En 1921, publicó The World's Monetary Problems, los problemas monetarios mundiales, relacionado con su trabajo con la Sociedad de Naciones. Durante los años 1920, fue el primer gran economista en contra de las ideas de Keynes, incluso en esos años donde mantuvo un debate continuo con profesor Keynes sobre sus estudios monetarios en esa época, que le estableció como un experto en temas monetarios. Estos intercambios llevaron al profesor Keynes a hablar de las ideas del profesor Cassel en su Tract on Monetary Reform, Tratado sobre la Reforma Monetaria, de 1923. Profesor Cassel resumió sus ideas relacionadas en Fundamental Thoughts in Economics, Pensamientos fundamentales sobre las económicas, en 1925. En 1936, publicó The Downfall of the Gold Standard, la caída del patrón oro, hablando de sus críticas hacia la patrón de oro, que sorprenderá a muchos hoy, cuando el precio de oro está en niveles estratosféricos y, para algunos, parece que es la solución de todos nuestros problemas. Otras publicaciones destacables incluyen las siguientes: Germany's Economic Power of Resistance, el poder económico de resistencia de Alemania, en 1916. Money and Foreign Exchange After 1914, el dinero y cambio de divisas después del 1914, en 1922. On Quantitative Thinking in Economics, el pensamiento cuantitativo en las económicas, 1935. El impacto de Gustav Cassel hoy en día. El profesor Cassel inició las críticas económicas sobre las teorías del profesor Keynes, que abrió la puerta a posteriores análisis. Además,
Ha sido líder en temas tan importantes e impactantes con el valor y la importancia del nivel de interés y su impacto sobre la inversión y la economía, y fue el impulsor de la teoría económica de la PPP que ayudó el desarrollo del comercio internacional. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.